Perfecto, perfecto. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Les presento aquí a los compañeros y compañeras de la Chinaca. Mm, si ya nos están viendo en Facebook, pues sean bienvenidos todos. Hemos estado preparando este valioso conversatorio y este valioso diálogo con personas que están involucradas tanto en la parte de los movimientos sociales como en la parte académica. Y las personas que tenemos el día de hoy, pues tienen ya importante trayectoria y también un bagaje importante en este tema de la violencia de género. Y pues vamos a comenzar. Les presento, tenemos a Víctor, compañero Víctor, ¿Qué tal, Dani? maestro en victimología y maestro también de Derechos Humanos. Él imparte cátedra en la Universidad del Valle de México y también en la Universidad de Santa Fe. Muy bien, tenemos también a Gina Macías. Hola Gina, Hola. ella es miembro del colectivo La Chinaca y es estudiante de Comunicación e Información por la Universidad Autónoma. ¿Okay? Muy bien, ella estuvo muy activa en la marcha del pasado 9 de marzo y pues bueno, también ha estado muy activa en las actividades del colectivo y hoy tiene un testimonio y una opinión muy importante que darnos al respecto. Y al último tenemos a nuestra querida y estimada Cianya. Ella, hola Cianya. Hola, hola. Invitada Gracias. de lujo. Invitada de lujo, invitadísima de lujo, mi estimada Cianya. Ella estudia en el Instituto Politécnico Nacional. Ahorita nos va a explicar cuál ha sido su trayectoria y qué es a lo que se está dedicando. Ella está desde la Ciudad de México. Ella pertenece a la Chinaca feminista. Entonces, pues bueno, entramos ahora sí de lleno al tema. Muchas gracias, Cianya, Gracias. por este espacio. Gracias por la invitación. Ok, perfecto. Muy bien, pues para los que nos están viendo en Facebook Live, vamos a hablar el día de hoy sobre violencia de género y micromachismos. Ahorita nos van a estar explicando nuestros invitados e invitadas al respecto. Yo creo que lo más importante y por lo que tenemos que empezar es la definición, quizá no como tal la que está en los libros, pero sí una definición personal y con una perspectiva muy personal, muy subjetiva, muy concreta de cada uno de ustedes. Me gustaría empezar por Cianya. Ella nos podría comentar qué es la violencia de género. Yo creo ahorita ustedes me corregirán si es así o si no es así. Eh, Normalmente asociamos la violencia de género a la violencia que va del hombre a la mujer, pero yo creo también que es de la mujer hacia el hombre. Entonces, ahorita ustedes, que son los expertos y las expertas, nos van a poder dar un norte sobre este tema. Entonces, Cianya, pues, ¿qué es la violencia de género? ¿Qué es el micromachismo? ¿Cómo podemos combatirlo? Y pues adelante, el micrófono y las cámaras son tuyas. Gracias. Pues antes que nada está súper chido que podamos hacer este tipo de ejercicios en esta etapa del coronavirus. Entonces, pues para seguir dándole a la discusión y al debate con compañeros de toda la República. Entonces, para empezar, hablar de violencia de género, pues es principalmente hablar de la violencia patriarcal que contra las mujeres, ¿no? ¿Por qué es violencia de género? Porque esta violencia se ejerce hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Algo que sucede de una distinta manera justamente con los hombres, ¿no? O sea, pocas veces a los hombres se les violenta por ser hombres, ¿no? Se les violenta de otras formas, se les violenta por otras razones, pero no por el hecho de ser hombres, ¿no? Cosa que sucede
con mayor claridad con las mujeres, ¿no? Entonces, ese es como de manera muy general esta forma particular de explicar a grandes rasgos, ¿no? La violencia de género. Y el otro término a mí me parece muy interesante, me encanta cómo se ha conceptualizado la cuestión de los micromachismos, ¿no? Ahí en el debate pues, feminista también hay mucha polémica con respecto a este término, porque justamente el micro pareciera que minimiza los problemas, las formas en las que se ejerce la violencia de las mujeres, ¿no? Entonces, justamente, pues los llamados micromachismos son aquellas formas de violencia contra las mujeres que la sociedad tenemos sumamente interiorizadas, tanto hombres como mujeres, que cuando las ejercemos no siempre nos damos cuenta de que son cierto tipo de violencia y que sobre todo están normalizadas, ¿no? En casa, el hecho de que sean, no sé, las mujeres quienes llevan a cabo las tareas de cuidados y que los hombres no participen en estas, en el cuidado de los niños, en el cuidado del hogar, lavar, planchar, todo lo que implica los cuidados, son usualmente ejercidos por las mujeres, ¿no? El hecho de que, no sé, cuando hay un hijo y una hija, la hija tenga que servirle al hermano por el simple hecho de que sea mujer, como estas, incluso los chistes que a veces son muy comunes entre los grupos de hombres y que están sumamente normalizados, pues son parte de los micromachismos más evidentes, ¿no? Y que justamente estas son como ciertas tendencias que alertan a que la violencia machista está... Eso como muy general, igual para seguir con la discusión. ¿Qué opinan, no sé, los demás? Perfecto. De acuerdo, muy valioso lo que nos comentas. Yo creo que esta violencia desde el espacio privado o desde el espacio en el hogar se va gestando desde pequeñas manifestaciones y después de ahí va acrecentándose, ¿no? Entonces, muy bien, pues bueno, estamos viviendo una etapa muy clave por supuesto, en la humanidad, en el mundo entero, con este tema de la contingencia y han incrementado los casos, curiosamente, durante esta cuarentena, durante este confinamiento. Y caso curioso, se siguen dando estos eventos. Entonces, Gina, me gustaría mucho que nos dieras tu punto de vista, qué es la violencia de género para ti, el micromachismo también, y adelante, el micrófono es tuyo y la cámara también. Gracias. Bueno, para mí la violencia de género radica cuando por el simple hecho de tu género se te discrimina, se te denigra y no se tiene esa integridad o dignidad de persona que todos deberíamos de tener por el simple hecho de tu género. Para mí eso es violencia de género. Y también el micromachismo, pues ya como comentaba la compañera Sanja, creo que son acciones interiorizadas, acciones, palabras, comentarios y cualquier tipo de manifestación humana interiorizada que expresa algún tipo de discriminación, minorización hacia la mujer, que en este caso pues el machismo mayor a veces creemos que solamente es como golpes o acciones grandes, pero realmente el micromachismo son pequeñísimas cosas que son inconscientes, que están normalizadas, que muchas veces hasta se duda de que realmente sí es un machismo o no, pero son estas acciones que representan algún daño para la mujer y para cualquier otro género. Perfecto. Ok. Muchas gracias, Gina. Entonces, estamos platicando de este tema para los que se están recién conectando. Estamos hablando sobre la violencia de género y sobre los micromachismos. Estamos definiendo qué es cada uno de ellos y, por supuesto, vamos a ir avanzando sobre el tema y desarrollando, por supuesto, también la posibilidad de aprender algo el día de hoy y también definir cómo es que podemos combatirlo, que es lo más importante. Yo creo que es una etapa de construcción, pero también de construcción y también, por supuesto, desde el lenguaje. Me llama mucho la atención, Víctor,
esta parte que nos comentan las compañeras de cómo se gesta esta violencia y cómo es que la tenemos ya tan arraigada o tan enraizada, ¿no? A nuestra educación, a nuestra cultura. Y pues queremos seguir siendo nosotros mismos, pero pues combatirla, tener espacios de convivencia mucho más sanos y de paz, por supuesto, Víctor. Entonces, para ti, ¿qué es la violencia de género? Si nos puedes dar tu opinión, adelante, la cámara es tuya y el micrófono también. Muchas gracias, Dani. Gracias a ustedes, compañeras. Bueno, de mi punto de vista, la violencia de género, bueno, de entrada tendríamos que analizar qué es la palabra violencia, porque, bueno, hay un autor, un escritor que se apellida Galtung, que maneja un triángulo, el triángulo de violencia de Galtung, por ahí lo pueden buscar, y él maneja que la violencia se estructura en dos partes, la violencia visible y la violencia invisible. Vemos que la violencia directa es la que está visible, es la que está arriba de la pirámide, por así decirlo. Son los actos que sí vemos, golpear, insultar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debajo, la violencia invisible son aquellas cuestiones que damos por normalizadas, y esa es una palabra importante, normalizar, que es la violencia estructural y la violencia social. ¿A qué se refiere con la violencia estructural? Bueno, nosotros tenemos varias instituciones y no necesariamente instituciones tiene que ver con gobierno. Encontramos que las instituciones, también la institución de la familia, la institución de iglesia, las universidades, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí también hay muchos tipos de violencia. Y la violencia social, todo esto que comentaba Ciania, de acciones que tenemos o que hacemos común normalmente, que ya las damos por enterado, ¿no? Sí, pues mi mamá es la que lava los trastes porque los ha lavado toda la vida y pues bueno, que lo haga ella, ¿no? Lava la ropa ella, ¿no? Bla, 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 bla. Yo, por ejemplo, llegué a ir a varias partes de la Huasteca Potosina, en donde literalmente hay comunidades en donde primero se le sirve el plato al hombre porque es hombre, y luego las mujeres ya hasta que terminen de comer, los hombres se van y se sientan a comer. Esto es algo que en esos puntos, en esos lugares, pues ya lo damos por válido, ¿no? Es como, bueno, pues así se ha hecho toda la vida y así se tiene que seguir haciendo. Entonces lo interiorizamos y no le damos importancia. Entonces, bueno, por ahí es importante empezar a hablar de violencia. ¿Qué es violencia de género? Pues bueno, todos estos actos violentos, visibles o invisibles, que tienen que ver, uno, con el género, con la identidad de las personas, y también que tienen que ver con el control. Para hablar de violencia tenemos que hablar de control. Yo ejerzo control sobre la otra parte. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Víctor. Yo creo que nos das una definición y un contexto muy claro para todos. Yo creo que también pues, es importante la opinión también de nosotros, los hombres, y por supuesto que logremos ir asociando estos nuevos términos porque yo lo he platicado con algunos amigos, algunos camaradas. Creo que nos tenemos que ir acostumbrando a estos nuevos términos y a la vez que los vamos comprendiendo, también tenemos que mejorar, por supuesto, la práctica de los mismos o el abandonar la práctica en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo también les tengo otra pregunta a ustedes. Por ejemplo, cuando se habla de violencia de género, pues en este momento de confinamiento, ¿por qué está aumentando? ¿Por qué en el espacio del hogar, donde se supone que es un espacio donde la familia convive, donde pues el espacio es de descanso, de entretenimiento, de colaboración? ¿Por qué durante este tiempo de confinamiento y pues de cuarentena, por qué están aumentando los casos? ¿Ustedes a qué lo acreditan? ¿A qué lo asocian? Cianya, me gustaría comenzar nuevamente por ti y pues adelante, me gustaría escuchar. Tú ya has estado escribiendo en El Soberano, ya por ahí tienes algunos artículos publicados, entonces, pues adelante. Justamente para contestar esta pregunta, quisiera retomar esta parte del triángulo de Galtung,
se estudia muchísimo desde la cultura de la paz y la no violencia, y creo que se ha manifestado por ahí, lo he visto que es muy común, reproducir este esquema del iceberg, ¿no? Justamente ese triángulo es la misma, bueno, el equivalente al iceberg, ¿no? Que justamente, pues un iceberg nosotros vemos pues cierta estructura que sale del mar, pero abajo es mucho más, o sea, lo que no se ve es mucho más grande y es lo que sostiene a la parte que se ve, ¿no? Entonces, justamente esto es lo que pasa dentro de los hogares, ¿no? La mayor parte de los agresores contra las mujeres suelen ser hombres cercanos, principalmente parejas o exparejas, ¿no? Entonces, no es una casualidad que la violencia de género aumente en esta época en donde todos estamos siguiendo las medidas de la pandemia, bueno, siguiendo las medidas más bien de la contingencia y nos estamos resguardando en nuestras casas, ¿no? Porque muchas mujeres, estar en casa significa compartir espacios con sus agresores, ¿no? Entonces, eso es sumamente preocupante, sobre todo en este contexto, ¿no? Entonces, por eso, parte de la estrategia también del actual gobierno, del gobierno de la Cuarta Transformación, ha sido considerar la violencia de género también como un problema de salud pública, ¿no? Porque pues ya hemos visto ahí a quienes seguimos las conferencias vespertinas del doctor Hugo López-Gatell, ya se ha presentado pues las compañeras de CONAVIM, de Mujeres, Nadine, Gassman, y pues demás dependencias que han ayudado a visibilizar y sobre todo a compartir los contactos necesarios para ver qué pasa, ¿no? Más bien para llamar ante alguna situación de emergencia por violencia de género. Entonces, pues justamente esta es la parte que tenemos que visibilizar, ¿no? Lo que no está, la parte de abajo del iceberg, ¿no? Pareciera que el espacio privado, aquí esta parte de relacionar lo público con lo privado, ¿no? Lo privado parece justamente esta institución de la familia, pues pareciera que es algo en donde no hay que meterse, ¿no? Porque sagrado es la familia, ¿no? Es lo máximo. Pero pues dentro de estas instituciones, dentro de estas relaciones, pues son también las que sostienen la violencia. Ok, Cianya, una pregunta y también para la gente que nos ve y que nos escucha y tal vez para los que también se están integrando. Cuando se refieren o cuando hablan de la parte de abajo del iceberg, que por supuesto se refiere a la violencia, ¿a qué exactamente se refieren o a qué tipo de eventos, ¿verdad? O hechos se refieren cuando hablan a la parte de abajo del iceberg? Nada más para quedar muy claros en esa parte. Pues es principalmente lo que no se ve en lo público, ¿no? O sea, por ejemplo, otra vez los llamados micromachismos, ¿no? Que están normalizados, que no se ven como un acto de violencia. Por ejemplo, los golpes, o sea, si alguien te golpea, se ve. O sea, esa es como la punta del iceberg, ¿no? Eso sí se ve. Pero el hecho de que, por ejemplo, tu esposo, tu novio te manipule, por ejemplo, para hacer cierto tipo de acciones o para no reunirte con tus amigas, con tus amigos, con ciertas personas. Toda esa parte como que en lo público no se ve, ¿no? No es tan tangible, está sumamente normalizado, ¿no? Todo esto que se ha puesto de moda que nuestras generaciones le han llamado relaciones tóxicas, está súper normalizado. Esa parte es sumamente violenta, ¿no? Y es justamente lo que no se ve y es lo que sostiene, ¿no? A esta violencia, como bien decía hace rato Víctor Hugo, que es estructural, ¿no? Entonces, que puede ir escalando además, que existe como cierta probabilidad, ¿no? De que el que te manipula, el que te chantajea, pues en cualquier momento te puede golpear y en cualquier momento te puede asesinar, ¿no? Correcto. Un poco para complementar, sí. Por ejemplo, Dani, para abrir más un poquito tu idea, por ejemplo, las bromas hirientes, así de, ay, te ves bien gorda. ¿En serio vas a salir con esa ropa? Cámbiate, ¿no? Esa falda está muy chica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una herramienta que es de uso público, se llaman violentómetros.
en donde literalmente, pues conforme va subiendo la reglita, va aumentando el nivel de violencia. Inicia desde este tipo de bromas así de, ay, no te pongas así, que no te dejen ir con las amigas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Ok, las personas que nos ven, pues ahí está la herramienta y es de dominio público. También Secretaría de Salud la han sacado varios partidos, se llama violentómetro. Eh, y pues bueno, aquí la idea sería que la gente lo tuviera en consideración, ¿no? Que tuvieras un violentómetro, o al menos supieras que existe para ver así, estas actitudes que estoy tomando, ¿son violentas o no son violentas? ¿Por qué? Porque ya se repitió, bueno, ya lo repetimos, porque se normalizan. Ya estamos tan acostumbrados que lo damos por hecho. Entonces, pues bueno, a veces el estar viendo el violentómetro, el conocer que existe esta herramienta, pues te hace pensar y dices, ah, caray, a ver, deja ver, no, este acto sí está mal. Entonces, bueno, es un poco para cerrarle la vuelta ahí. perfecto. Ok, muchísimas gracias. Entonces, vamos con Gina. Gina, tú estuviste en la marcha. No recuerdo exactamente si fue el 8 o el 9 la marcha, porque hubo marcha y hubo paro. Entonces, Sí, los tú 2 días. exactamente. Ok, perfecto. Me gustaría que nos platicaras mucho esta parte primero de a qué asocias tú que durante la Aumentado. contingencia o la cuarentena estén aumentando los casos de denuncia y de violencia de género. Y en la segunda parte que nos contaras tu experiencia en la marcha. ¿Qué se siente estar en esta marcha? Adelante, te escuchamos. Sí, bueno, yo creo que ha aumentado esta tensión en todos nosotros, tanto en mujeres como en hombres, debido a que dejamos pues de lado nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestra escuela. Entonces siento que esto afectó pues de gran medida nuestro estado de ánimo, en nuestro desarrollo personal, en nuestra integridad, incluso para los que sufren depresión y ansiedad, pues fue como una bomba para su situación. Entonces, mira, realmente no tengo como a ciencia cierta decirte, ay, mira, por esto ha aumentado las llamadas de violencia, pero yo lo asocio un poquito con la estabilidad económica. Estaba viendo que aquí en Aguascalientes se ha aumentado, pero también mucho en partes más del sur. Como sabemos, pues Aguascalientes sí es un estado con necesidad, pero hay estados más al sur que obviamente sienten más la cuesta de esta cuarentena porque los trabajos son muy mal remunerados y como sabemos, pues el sistema machista que tenemos en México, el patriarcal, pues pone a los hombres con este deber de trabajar solo ellos. Entonces, en gran medida de México, los hombres siguen manteniendo la familia. Siento que este estrés y esta tensión por parte del hombre hace que, o sea, sí, ya sabíamos que igual ya ejercía violencia con su esposa, pero el simple hecho de que tenga un estrés más porque no tiene dinero, porque no hay seguridad pública o cualquier aspecto, esto aumenta la tensión. Entonces siento que esto genera un desquite con la mujer, que pues obviamente es la que pues durante la historia de México ha cargado como los problemas del machismo y del hombre, y pues siento que de ahí se recarga un poquito esta violencia y este aumento con la mujer en la parte económica, que también sabemos que hay un tipo de violencia que también se ejerce la violencia económica, donde a la mujer como que también se le está exigiendo ese tipo, pero se le está metiendo de una forma psicológica y realmente que traumante que todo el día esté ahí como pensando que no hay dinero, no tenemos dinero, no hay dinero, no hay dinero, es por tu culpa, o una cosa así, ¿no? Entonces que siento que también esa parte de no solo violencia, como decíamos, sino también se está ejerciendo violencia psicológica, violencia económica, violencia de todo tipo. Entonces siento que por esa parte ha aumentado, por esa tensión que tenemos todos. Y en cuanto a la marcha, mira, no, te voy a ser sincera, fue mi primera marcha, yo la verdad no, no, en el año pasado no fui, pero siento que fue una experiencia que me ayudó como a reafirmar mis ideales, junto con mis amigas y compañeras, me sentí muy bien acompañada y pues fue una experiencia que pues obviamente se debe de volver a vivir para seguir participando en este aspecto, ¿no? De mejora social. Y bueno, eh, otra vez regresando a la pregunta principal, Sí, adelante. viendo por ahí que también ha aumentado porque las mujeres han perdido sus redes de acompañamiento,
sus redes de conexión que apenas se estaban generando en el mes de marzo, que estuvo muy latente esto. Ya las mujeres estaban generando esas redes de apoyo, estos grupos más acompañados, donde podían ser escuchadas, o con el simple hecho de decirte que la simple vecina, con la señora de la tienda, la señora del mercado, era su paño de lágrimas con la que se podía desahogar, con la que le daba consejos y se sentía acompañada, y así ella podía tomar decisiones acompañada, y decisiones que realmente le ayudaban a llevar como ese estilo de vida que tiene con su familia. Y pues se perdieron por la contingencia. Ya las mujeres pues perdieron sus grupos, sus hermanas, sus familias, sus primas, todo perdieron. Entonces se encuentra en este estado de soledad, que se vuelve aún más vulnerable porque ya no siente ese acompañamiento de esas mujeres que la estaban acompañando en su vida, de esa tensión familiar que ya se vivía. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Muy cierto lo que tú comentas y que nos aportas. Creo que nos clarifica nuevamente pues este contexto y por supuesto nos das términos que la verdad a veces muchos de nosotros o mucha gente no tenemos muy claros. Y Víctor, adelante, te escuchamos. ¿A qué asocias este incremento en los casos de violencia? Eh, ¿Qué experiencia has tenido? No sé si ha sido alguna marcha o si no se le permite a los hombres ir a las marchas. Cuéntanos a qué asocias que esté creciendo la violencia durante esta cuarentena y cómo podríamos combatirla. Adelante. Bueno, yo no voy a las marchas, un tanto por una cuestión de, pues no me corresponde, creo que no es mi lugar. De hecho, me cuesta a mí aceptarme como feminista, no me identifico como feminista. A lo mejor si Ania ha escuchado, en México hay una chava que es medio famosa que le llaman La Plaqueta. Ella tenía un programa que le llamaban Macho en Rehabilitación, y a mí ese término me encanta. Somos machos en rehabilitación, no nos podemos ni como aliados ni como feministas, ¿no? Pero bueno, creo que Sania también había levantado la mano, no sé si tengas algo que decir. Dale. Justamente quería hablar un poquitito bueno, no un poquito, sino gran parte en realidad, de lo que dijo Gina por la primer pregunta que hacía Dani, ¿no? ¿Por qué en esta etapa de contingencia donde estamos todos en casa, se está agraviando la violencia de género, ¿no? Yo mencioné una, que era la de estar con el agresor en casa, pero Gina mencionó dos factores también muy importantes que justamente no se habla tanto, ¿no? Uno, las redes de apoyo, muy súper importante, que justamente en el último año se han construido muchísimas más redes de apoyo por el tema, porque empezó a haber más noticias, porque empezó a haber más facilidades para la organización, etcétera, y se empezaron a construir desde diferentes esfuerzos, ¿no? En escuelas, en universidades, en el barrio, con los vecinos, con las vecinas, con nuestras propias amigas, ¿no? Entonces, el hecho de que pareciera que de un día para otro ya no tenemos esta tan fácil comunicación, accesibilidad para continuar acompañándonos, etcétera, pues también limita mucho el resistir ante la violencia de género, ¿no? Y esto realmente se ha hablado poco. Y la segunda que también mencionó Gina, la cuestión de la violencia económica, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres que trabajan, y ahorita las mandaron a trabajar desde casa, tienen que cumplir tareas, jornadas increíbles realmente, ¿no? Porque pues muchas veces aprovechando que se está en casa, duplican o incluso triplican estas jornadas laborales, y aparte hay que estar que cuidando a los niños, porque como no están en la escuela, hay que estarles dando la atención necesaria, hay que estar cumpliendo las tareas del hogar cotidianas. Entonces se vuelve a generar otra vez una carga de trabajo inmensa para las mujeres principalmente, ¿no? Y justamente parte del término de la violencia económica retoma la cuestión de la economía, un poco de los cuidados, ¿no? Que justamente el trabajo de las mujeres aportaría muchísimo más incluso al Producto Interno Bruto, ¿no? Pero pues es un trabajo invisibilizado,
es un trabajo no remunerado, etcétera. Perfecto. Y bueno, igual para volver a complementar ahí un poquitillo. De esto de las redes de apoyo, por ejemplo, existe la Red Nacional de Refugios, Red Nacional de Refugios, AC, así lo encuentran, por ejemplo, en Facebook. Tienen en todas partes del país, si es nacional, también tienen por ahí el teléfono, Red Nacional de Refugios AC. Y aquí local, en Aguascalientes, yo conozco a las amigas de Mujer Contemporánea. Ese es un refugio también local que, pues bueno, ahí está la información y quien lo necesite, pues bueno, las compañeras pues se encuentran en toda la disposición. Y dentro de la parte económica, bueno, no tengo exactamente el dato, pero bueno, cerca del 50% del país vive en condiciones de pobreza. Y a veces estas condiciones de pobreza implican que en un cuarto, en una casa de 20, de 50 metros, tienes a 4, 5, 6 personas, etcétera, etcétera. Y también a veces tenemos que relacionar el bajo nivel económico con el bajo nivel educativo. Entonces, pues bueno, ahí hay muchos, muchos, muchos factores en donde nos podríamos ir abundando, abundando, abundando. Pues nos daría como para quedarnos aquí 5 o 6 horas, ¿no? Pero bueno, sí tiene que ver mucho la situación en donde vivimos, ¿no? El país donde nos tocó nacer. Digo, yo amo y adoro México, pero pues tenemos cosas que hay que cambiar y esa es la intención de hacer todo esto, yo creo, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que pues el llevarlo al debate público es totalmente necesario el día de hoy. Yo creo que como bien comentas, Víctor, pues estamos tan ocupados en el día a día, en el trabajo, en la escuela, en eh, pues en el quehacer cotidiano que no te deja a veces cambiar esta rutina, esta dinámica de formación, de aprendizaje. Llegas cansado del trabajo o llegan cansadas del trabajo y muchas veces pues nada más es eh, completamente pues necesario, a veces es necesario platicar todo esto, que alguien más, como en este caso con ustedes, que alguien más nos lo explique porque pues muchas de las ocasiones en la pareja pues no hay tiempo o no se da uno el espacio para hacerlo. Me siguen surgiendo algunas preguntas que me parecen muy valiosas todavía. Por ejemplo, la violencia de género entonces es exclusiva del hombre hacia la mujer y la otra es, pues, cómo podemos combatir y sobre todo, si la violencia de género también se ejerce en el trabajo, dónde se ejerce este tipo de agresión, solamente es en la casa, en la relación de pareja, o también existe entre, por supuesto, por ejemplo, maestro-alumna, patrón trabajadora o viceversa. Creo que esas dos preguntas todavía son las que me surgen, pero yo celebro, por supuesto, este diálogo. No sé quién me quiera contestar estas preguntitas. Bueno, habría que adaptar también, bueno, violencia de género ya también habría que empezar a contar, creo yo, pues todo lo que es la comunidad LGBT. Recordemos que el concepto género es un concepto social, no es algo que ya esté fijo, ¿no? La sociedad es quien te da el concepto género. Entonces, habría que hacer las modificaciones pertinentes a todo esto, ¿no? Y pues estas modificaciones se van dando con el tiempo. Quisiéramos que cambiaran muy rápido, pero pues no, pues, llevan un proceso, pero bueno, el chiste es irnos adaptando. No sé si alguna de ustedes quiera complementar. Sí, un poco, pues justamente parte de la violencia de género es que, insistimos, pues es estructural y por tanto se encuentra en todas partes, literalmente en todas partes, en la vía pública, en la calle, dentro de casa, en la escuela, en el trabajo, aquí y en China, o sea, literalmente en todas partes, ¿no? Entonces, justamente el hecho de que existan relaciones de poder, no solamente de género, sino de el empleado, la empleada y el empleador, el padre y la hija, etcétera, pone en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Por eso es importante a veces también retomar algunos conceptos del feminismo interseccional, ¿no? Esta parte interseccional justamente implica el análisis de la violencia de género a través de muchas estructuras más que existen, ¿no? Por cuestiones
de raza, de clase, bueno, de raza está mal dicho, pero de, de comunidades, etcétera. Entonces, existen como diferentes formas, ¿no? de ejercer la violencia desde diferentes estructuras, pero existe una transversalidad, ¿no? En el género. Y pues es De acuerdo, de manera de general. acuerdo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que sí responde a muchas de las preguntas. Por supuesto, creo que se van complementando una respuesta con la otra y creo que estamos pues teniendo un diálogo muy enriquecedor y de mucho aprendizaje para todos. Creo que ya se está completando el tiempo. Sí, nos quedan Entonces, 3. bueno, para ir cerrando entonces, sin que se me apresuren, ustedes tranquilos, tranquilas, pero para ir cerrando este diálogo, pues, ¿qué mensaje le dan a la gente? ¿Qué mensaje le dan a las mujeres, a los hombres? Todos queremos construir una mejor sociedad. En eso créanme que pues somos mayoría los que queremos un mejor mundo y sobre todo queremos salir mucho más preparados después de este confinamiento, después de esta cuarentena, como ya lo había comentado, económica, emocional, eh, social, en todos los ámbitos, es una crisis. Entonces, queremos salir mucho más unidos, mucho más fuertes de todo esto. Es el momento para hacerlo, entonces, ¿qué mensaje le dan a la gente que nos ve y que nos escucha? Es como, si quieres, Gina, empezamos por ti y ahorita vamos concluyendo con los demás compañeros. Bueno, pues yo siento que así como comentas, es una situación difícil que pues tiene a todo México y a todo el mundo pues en unas circunstancias difíciles. Entonces, bueno, hay redes que a distancia siguen trabajando, hay organizaciones, instituciones estatales y nacionales que siguen trabajando. Si mal no me equivoco, aquí en Aguascalientes siguen trabajando de 8 a 7 de la noche. Igual por acá, no sé, en un comentario vamos a dejar los números, yo los tengo y se los paso, Sí. para que la violencia no sea como tampoco la justificación de la situación, ¿no? Que digamos, porque estamos así, pues vamos a hacer esto y pues por eso pasó, ¿no? Esta lucha yo creo que ya se está llevando desde años atrás y pues tiene que seguir pasando, no estamos en descanso, todo sigue funcionando pero de otra forma. Entonces no hay que olvidar eso, que seguimos trabajando, muchas instituciones siguen trabajando, nosotros seguimos buscando como es que se rompa esa brecha de diferencia entre los hombres y las mujeres y pues es una lucha de nunca acabar, pero que esperamos que vaya avanzando más y más. De acuerdo. Muy bien. Víctor, para ir concluyendo entonces, ¿algún mensaje? Gina, qué bueno lo que lo comentas. Vamos a, seguramente en el link de la publicación en la fanpage de la Chinaca, vamos a estar compartiendo estos organismos, estas instituciones para que las mujeres se puedan contactar y sentirse protegidas. Víctor, adelante, ¿qué mensaje nos dejas como conclusión para hombres y mujeres y para todos en general? Pues hay que incrementar este tipo de espacios, ¿no? Y en la medida en la que los estemos incrementando y en la medida en la que nos estemos vinculando, haciendo redes, creo que vamos a cambiar el mundo y nada más. Perfecto. Muchas gracias, amigo. Entonces, Cianya, muchísimas gracias por acompañarnos desde a lo lejos en la Ciudad de México.